China, el mítico país de los dragones, quizás la potencia mundial más importante de la actualidad, con un importante desarrollo tecnológico y militar, un país que desde hace décadas despierta reacciones contrarias, para algunos admiración, para otros animadversión, pero que sin lugar a dudas China es una nación que no deja a nadie desapercibido. Y en este contexto, este gigante asiático es un lugar que alberga algunos de los misterios más impactantes, una serie de emplazamientos de lugares que sin lugar a dudas albergan auténticos enigmas que al día de hoy no tienen una explicación convencional. Desde la Gran Pirámide Blanca, que para algunos podría ser más grande que la pirámide de Keops, las cuevas de Lunyu y también la existencia de momias en China. En este episodio de Mandrágora haremos un recorrido a través de algunos de los grandes enigmas de China, un país que se encuentra entre la tecnología y entre un futuro promisorio y un acervo histórico repleto de misterio, de misticismo y con un legado realmente impactante. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y en este episodio he querido sumar a un joven investigador a quien tuve la oportunidad de conocer hace algunas semanas a través del programa de Caracol Radio en el cual participo, Noche de Misterio. Por favor, demos la bienvenida a Camilo Manjarrés. Camilo, bienvenido a Mandrágora, ¿cómo estás? Hola Alejo, ¿cómo vas? Buena noche para ti y un saludo para cada espectador que está hoy con nosotros. Para mí es un gusto, Camilo, sobre todo dar este espacio, permitir que personas como tú, gente tan joven que se ha interesado por estos temas, pues vengan, expongan su trabajo, demuestren realmente no solamente su conocimiento, sino su curiosidad. Yo creo que el gran vehículo de parte de las personas que investigamos este tipo de tópicos es precisamente esa curiosidad, esa necesidad de ir más allá. Pero antes, Camilo, y como es tu primera vez acá, me gustaría que le comentaras a todos los suscriptores de Mandrágora quién es Camilo Manjarrés. Gracias Alejo. Y bueno, para cada espectador que está con nosotros, yo soy estudiante de licenciatura en sociales. Hace aproximadamente 2 años inicié con el tema del misterio, me apasionaba bastante y me di cuenta que desde la parte de las ciencias sociales uno puede involucrar mucho la parte paranormal. Y es más, ya que tú mencionas y que los espectadores están viendo, hoy vamos a hablar sobre misterios de China. Y precisamente hay un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, el cual menciona un concepto muy lindo que es la violencia simbólica. Él nos habla que la violencia simbólica es simplemente, no es una violencia física de golpear a una persona, sino es esa violencia que se encuentra ya sea por el autoritarismo, por el poder que tiene una persona sobre el otro. En este caso, si hablamos desde la perspectiva de las ciencias sociales, podemos comprender cómo países como Corea del Sur, Corea del Norte y China manejan mucho hermetismo para uno investigar sobre acontecimientos históricos. Entonces encontramos que desde el aula de clases hay esa violencia simbólica porque uno muchas veces no tiene la oportunidad de indagar más allá de lo que oculta China, de lo que oculta Corea del Sur, Corea del Norte. Es por eso que yo traje como esta pequeña investigación
que tú mencionabas y espero sea del agrado de cada espectador. Maravillosa disertación e introducción a este tema, Camilo, y creo que es muy importante tener en cuenta que tú, por parte de la carrera que estás estudiando, estás adoptando, en este caso, algunos datos, investigaciones relacionadas con el ámbito del misterio, de los fenómenos paranormales, en un contexto pedagógico, y créeme que chapó, como dirían en España, por hacer esto, porque eres un pionero, y siempre he pensado que las ciencias sociales y el misterio van de la mano. Así que qué maravilloso que una persona tan joven como tú haya querido traernos esta investigación. Y antes de arrancar con las temáticas que nos atañen en esta oportunidad, Camilo, ¿qué es lo que más te llamó la atención de China como país para realizar este dossier? Vale, Alejo, principalmente lo que me llamó la atención fue, y ya que tú lo mencionas sobre las ciencias sociales y la historia, es el concepto de las pirámides. Normalmente tú le puedes preguntar a cualquier persona sobre, dime, ¿dónde están ubicadas las pirámides? La primero que se le viene a la cabeza es Egipto, por mucho México de pronto, por Teotihuacán, demás, y hasta ahí. Pero muy pocas personas opinan o recuerdan que hay pirámides en Perú y mucho menos creen que hay pirámides en China. Entonces, a partir de esto, dije como, wow, o sea, China también tiene pirámides que, ojo, o pueden ser construidas por humanos o simplemente una elaboración pues natural con esa forma piramidal. Entonces, a partir de esto me llamó mucho la atención y quise investigar desde las pirámides que hay en China y que se han documentado a lo largo del tiempo. Wow, creo que tienes toda la razón. Y complementando un poco tu respuesta, Camilo, también hay pirámides aquí en Colombia, la Gran Pirámide de Correcto. Izá, el Morro de Tulcán, y bueno, algunos expertos, entre ellos el maestro Néstor Armando Alzate, establecen que incluso podría haber una pirámide en Antioquia, así que claramente son monumentos, por así denominarlos, que se encuentran en muchas partes del mundo. También, si no me falla la memoria, en Bosnia, las pirámides de Correcto. Osmaganich, si no me falla la memoria, que de hecho han sido investigadas, así que es bastante interesante este fenómeno. Así que, Camilo, entrando en materia, me comentabas detrás de cámara una serie de temáticas para desarrollar, y creo que desde luego una de las más intrigantes y enigmáticas que vamos a abordar tienen que ver específicamente con lo que estabas hablando, las pirámides, y es aquí donde tenemos que situarnos espacio-temporalmente a inicios del siglo XX, 1912. Se comenta que había un comerciante norteamericano, Fred Meyer Schroeder, un hombre quien estaba visitando China y que comenzó a ver una serie de anomalías en terreno, y se puede decir que desde ahí, a partir de esa visión que tuvo este hombre, se comenzó a vislumbrar la posibilidad de encontrar pirámides en este gigante asiático en China. ¿Qué nos puedes decir sobre estas pirámides que hay en el país de los dragones? Correcto, Alejo. Pues para iniciar con este relato que es bastante asombroso, debemos remontarnos a la parte histórica. Y es que precisamente en China, hace mucho, mucho tiempo, hubo un emperador que se llamaba, bueno, me perdonarán los espectadores, mi chino no es muy bueno, se llamaba Qin Shi Huang, el cual fue el primer emperador que unificó a China, porque pues en ese periodo de tiempo China está dividida por temas de guerras, demás, bueno. Él unificó a China y él tiene algo muy característico, y es que él mencionó que la historia comienza cuando él comenzó como emperador, o sea, los acontecimientos que habían ocurrido antes de él, para él no eran válidos y mandó perseguir a los historiadores, a los geógrafos, por así llamarlos, a los académicos de aquel entonces, porque él no estaba de acuerdo con la historia anterior, sino la historia que comienza cuando él comenzó como emperador. A partir de esto, podemos decir que hay como mucho secretismo y quizás historia perdida por parte de las culturas, de la cultura de China. Así que este emperador pues censuró mucha información y precisamente se cree que censuró lo que es el tema de las pirámides. Y para hablar de estas pirámides, como tú mencionas, debemos recordar tres momentos claves en este relato histórico.
El primer relato que tú mencionas es el de Fred Meyer, que era un comerciante, el cual decidió viajar en 1912 a esta región de China. Quería comercializar con las personas de esta región y conoció a un monje budista, el cual él le mencionó que lo iba a llevar, digamos, a un pueblo, para que me entiendan, para que él les vendiera pues mercancía, y que en el trayecto hacia este pueblo no se le hiciera raro ver pirámides en esta región de China. Obviamente este comerciante pensó que eran pues mentiras, inventos de él, y efectivamente él vio estas pirámides. Al preguntarle sobre el origen de estas construcciones milenarias, el monje budista le menciona que la poca información que hay la guardan uno que otro monje budista en el Tíbet. Así que le pareció bastante interesante, él lo anotó en su diario de campo y la historia quedaría hasta ahí, por así decirlo. Pero de 1913 a 1918 hubo un personaje francés, para algunas personas muy conocido, para otros casi no es conocido, llamado Victor Segalen, el cual era un etnógrafo, también escritor, que él en estos viajes, porque él ya había escuchado estos relatos de estas posibles pirámides y de la gran pirámide blanca de China, así que él decide ir y efectivamente también encuentra esta pirámide, también pues toma notas y decide pues hacer varias expediciones, pero que al final no decide cómo mencionar qué fue lo que encontró. Finalmente encontramos tres momentos claves, el cuales son el de Jace Gaussman, que es un piloto de guerra norteamericano, el cual menciona que en la Segunda Guerra Mundial él estaba pues piloteando, estaba por toda esta región de China. Cuando él estaba sobrevolando, él recibe el impacto pues de un avión enemigo y lamentablemente él tiene que bajar. Empieza a bajar y bajar pues para no chocarse. Cuando está muy cerca del suelo, observa esta gran pirámide blanca, como tú mencionas, que tiene una dimensión bastante grande. Él describe que prácticamente sería unas 3 o 4 veces más grande que la gran pirámide de Egipto, la que todo se nos viene a la cabeza, la que hemos visto en películas, y Sí. él queda asombrado, Alejo. O sea, él dice como, venga, hay una pirámide más grande que la gran pirámide de Egipto aquí en China. Y mira, Alejo, lo interesante es totalmente blanca, o sea, blanca. Sí. Impresionante eso que nos comentas. Aquí, de hecho, dentro de la documentación estaba mirando que hipotéticamente esta formación que pudo apreciar este aviador en ese entonces tendría unos 300 metros de altura aproximadamente, es decir, el doble de la gran pirámide de Giza. Ya se imaginarán el gran impacto que esto produjo en este hombre al observar esto en este momento del siglo XX, tal y como tú lo afirmabas. O sea, yo creo que sin lugar a dudas un gran choque, no solamente para este aviador. Hay que tener en cuenta que pues el siglo XX, una época tan convulsa, dos grandes conflictos a nivel global, la aviación que se estaba desarrollando claramente, y pues un hombre que había tenido la oportunidad de observar bastantes cosas en el aire y que de repente aprecia este portento que relataba de una manera maravillosa Camilo Manjarres, esta gran pirámide blanca muy llamativa, bastante particular, que se podía avistar desde el avión. Hay que tener en cuenta que luego en el 94 un investigador alemán, Harwin Hausdorff, un hombre quien de hecho tuvo la oportunidad de fotografiar y filmar algunas de estas estructuras, y me atrevería a decir que es el hombre que en las últimas décadas ha hecho muy popular este tema de las pirámides chinas, de la gran pirámide blanca, que podría ser realmente más grande que la de Giza y quizás la pirámide más grande que hay en el mundo conocido, al menos hasta el momento. Como dato particular para contextualizar a los mandragorianos, a los suscriptores de este espacio, hay que comentar que claramente más información revelada respecto a estas estructuras ha sido muy difícil de obtener por parte de investigadores, de arqueólogos y antropólogos, obviamente muy interesados en este hallazgo histórico, básicamente porque es una zona que está siendo
fuertemente custodiada por el ejército chino. Es una zona, por así denominarlo, top secret por parte de uno de los ejércitos más poderosos y más tecnificados del mundo, como lo son más bien las fuerzas militares de China. ¿Qué opinas tú, Camilo, de esta postura de secretismo por parte de no solamente del gobierno chino, sino de los militares? ¿Por qué ocultar realmente un hallazgo que podría obligarnos a reescribir la historia? ¿Qué opinas tú de esta postura desde tu punto de vista como historiador? Claro, Alejo. Antes de responder pues tu pregunta, un fragmento cortico de este relato es que en 1945 otro piloto, esta vez un coronel norteamericano, supuestamente tomó una fotografía real de esta pirámide, que Sí. es la que se hizo famoso tiempo después, ya que en 1947 un periódico llamado el New York Times publicó esta fotografía, pero el gobierno chino menciona que no, que era mentira, que en esta región no hay pirámides como tú mencionas. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, opino yo que desde la parte histórica el ser humano es más antiguo de lo que menciona la historia oficial. Te quiero decir, normalmente, sea en colegios o en algunas universidades, aún se menciona que el ser humano tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad y se originó en la región de Mesopotamia, que la primera civilización es Sumeria, bueno, todos lo sabemos. ¿Qué ocurre? Si nosotros vamos a Turquía, encontramos que hay un templo que se llama el templo Göbekli Tepe, que está comprobado que tiene 10.000 años de antigüedad. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas personas, los espectadores dirán como, bueno, ¿y qué pasa que tenga 10.000? O sea, no le veo la importancia. Yo le quiero decir a los espectadores que hace 10.000 años de antigüedad se remonta a la época del Neolítico. Y según la historia oficial, la época del Neolítico, el ser humano era cazador y recolector. O sea, lo que rompe toda la historia oficial de la antigüedad del ser humano. Entonces, ¿yo qué opino? Que estas posibles pirámides que hay en China, que hay en Bosnia, que quizás hay acá que hay en Colombia, quizás marcarían que la antigüedad del ser humano es tan antigua que tocaría reescribir la historia y sería un boom totalmente increíble. Y es más, como lo hemos mencionado, yo sé que las personas de pronto esto puede generar polémica y pueden decir como no, estas pirámides son noticias falsas, son imágenes creadas por inteligencia artificial, bueno, desinformación, pero ¿qué ocurre? Como ya le he mencionado, han sido tres acontecimientos o tres épocas diferentes las cuales han relatado esto, y no solo esto, que nosotros ahorita mismo, y invito a los espectadores que vayan a Google y busquen las pirámides chinas y desde las coordenadas se puede ver la geografía y la estructura, o sea, no lo estamos inventando, o sea, las pruebas están ahí. Y lo curioso que tú mencionabas es que están censurando esta región, o sea, ¿por qué ocultan esto? O sea, ¿por qué no quieren que sepamos la verdad? Es porque efectivamente sí hay pirámides ocultas. Y como dato adicional, Alejo, y a los espectadores, que de pronto aquí pueden haber algunos que dicen como, no, no le creo todavía al invitado. Cuando descubrieron las pirámides en México, en Teotihuacán y toda esta región, invito que busquen pirámides en México antes. Y todas las fotografías reales que hay, pueden observar las pirámides bajo vegetación. O sea, parecen lo que tú mencionabas, se me fue la palabra. Como si estuvieran bajo tierra, como si estuvieran ocultas en ese aspecto. Como un cerro, sí, como Sí. un... Bueno, eso tiene un nombre, sí. Tienen esa forma. Dentro de montañas, estructuras montañosas. Sí, correcto. Entonces muchas personas creían que que eran montañas nada más, pero ¿qué Sí. ocurre? Eran pirámides que estaban bajo vegetación. Asimismo en China, que yo sé que ahorita mismo nuestros espectadores estarán buscando, las imágenes son de estas montañas con forma pues piramidal que tienen cultivos, pero en realidad son pirámides que por el paso del tiempo la vegetación pues las atrapó. Totalmente de acuerdo contigo, Camilo, y creo que ha sido un abrebocas
maravilloso para abordar algunos de estos grandes misterios de China, que hay muchísimos, vamos a abordar algunos y bueno, si ustedes nos piden, desarrollaremos una segunda parte sobre estas temáticas. Ya saben, déjenos saber su punto de vista aquí en los comentarios y dentro del dossier que hemos establecido para desarrollar en esta oportunidad, Camilo, tú me hablabas de unas cuevas que realmente yo he tenido la oportunidad de leer algo al respecto, las cuevas de Longyu en China, y no solamente son imponentes, son espectaculares por dentro y tienen una historia fascinante que al menos dentro de las últimas décadas nos lleva hasta hace 30 años aproximadamente, un poco más, 1992, las encuentran de una forma muy azarosa. Me gustaría que nos comentaras cómo hallaron estas cuevas de Longyu y qué importancia tienen, por qué te llamaron tanto la atención dentro de esta investigación, Camilo. Ok, Alejo, bueno, estas cuevas se descubrieron de una forma muy jocosa, muy chévere, pues los pobladores de esta región tenían como unas estructuras donde que estaban con agua, estaban sumergidas y decían como, venga, porque estas estructuras tienen tanta capacidad de agua, o sea, son formación natural, alguien las construyó, o sea, ¿qué pasa? Así que una persona muy inteligente decidió cómo sacar todo el agua que estaba aquí a través de una bomba hidráulica y empezó a extraer el agua y literal pasaban las horas, los minutos y nada que terminaba el agua. Entonces decía, ¿será que estoy secando un lago, un río o es que hay algo ahí? Pasó mucho tiempo hasta que logró secar totalmente esta región, ingresó y se dio cuenta que en realidad era una cueva y como tú lo mencionas en la introducción, tenía grabados muy bellos, muy interesantes de animales, de personas en el techo de la cueva. ¿Qué ocurre? Obviamente a los arqueólogos de esta región les llamó mucho la atención a las universidades y decidieron investigar estas cuevas, las cuales son inmensas, o sea, son bastante grandes. Hicieron los estudios y encontraron dos problemas para la historia oficial, porque aquí abro un paréntesis, yo he denominado algo que es la contrahistoria y la historia. Para mí la contrahistoria es lo que estamos haciendo, porque es esa historia que no se cuenta. Y para estos arqueólogos se dieron cuenta que no hallaron, digamos, estructuras o herramientas para que hubieran hecho la elaboración de esta cueva. O sea, no comprenden cómo lo hicieron porque ahí cercano no encontraron las herramientas. Segundo, duró muchos años estas cuevas donde no tuvo ninguna documentación, ya sea por alguna civilización antigua, algún pueblo que habitaba cerca. Nadie mencionaba estas cuevas, era como si hubieran aparecido ahí y no supieran el por qué. Lo segundo que toca mencionar, y está comprobado, y lo leo textualmente, es que la última investigación que se hizo, lograron entender que para construir estas cuevas tuvo que ser 1 millar de personas durante 24 horas, aproximadamente 6 años, para que lograran hacerlas a tiempo. O sea, es mucho tiempo, mucha población, y obviamente estas cuevas son muy antiguas, o sea, no es que sean de hace unos 10, 15 años, no, o sea, las descubrieron en los 90, pero son bastante antiguas. Se creen que son pertenecientes a una dinastía muy antigua, pero o sea, las cuevas no se sabe el porqué de su función y cómo fue la elaboración. Porque otro punto que toca aquí mencionar es que cuando tú comienzas a entrar a esta cueva, pues no tiene muy buena iluminación, o sea, la única iluminación hoy en día, obviamente, pues son la luz, las lámparas, demás, pero antiguamente la iluminación para hacer esto era con la luz solar, y la luz solar no entraba hasta el fondo de la cueva porque es que es muy grande, y donde están las elaboraciones que hicieron de estos animales, de estas personas en los techos de las cuevas, no logran comprenderlos cómo si no tenían la iluminación, o sea, es algo bastante extraño esta cueva, estas estructuras que se encontraban en China. Sin lugar a dudas, Camilo, desafía la razón, desafía la historia convencional. A propósito, te voy a pedir permiso, me voy a apropiar de tu concepto contrahistoria, me fascinó, chapó, en serio, maravilloso concepto Dale, la dale. contrahistoria.
y de verdad creo que lo has definido perfectamente. Unos datos de características sobre estas cuevas de Lunyu que creo que son importantes de mencionar. Se comenta que en algunas de estas estructuras podrían tener hasta 2000 metros cuadrados en algunos puntos, algunas de las partes más altas hasta 30 metros de altura, y como Camilo describía también maravillosamente, hay una serie de grabados muy interesantes dentro de estas estructuras que, a propósito, tal y como también Camilo decía, no hay evidencia de las herramientas que pudieron utilizar para hacer estos grabados. Y otro factor también fundamental, que también muy bien explicaba Camilo, son bastante oscuras. ¿Qué tecnología utilizó la civilización que plasmó este tipo de grabados en esa cueva para iluminarlas, para poder hacer ese trabajo? Y yo creo, Camilo, que algo muy interesante que tiene que ver con esta contrahistoria, perdóname, pero me fascino, lo voy a usar a cada rato, la contrahistoria, tiene que ver con por qué emplear tanto esfuerzo en hacer algo así. Por ejemplo, ¿por qué emplear tanto esfuerzo en algo como las pirámides de Giza, una estructura monumental que aún más de 4000 años después de haber sido creadas nos siguen asombrando hoy? Estas cuevas de Lunyu, que al día de hoy no hay una datación específica sobre cuándo ni por qué la hicieron, ni quiénes fueron sus autores. De hecho, dentro de los historiadores que han estudiado textos relacionados con dinastías chinas, no se ha encontrado alguna referencia al respecto. Imagínense este trabajo titánico y no hay referencias. Las encontró, como bien decía Camilo, de una forma azarosa un aldeano, Wu Hanai. El hombre estaba intentando bombear y de repente no tenía nada que hacer. Que encontró eso. O sea, es muy raro. ¿Qué opinas tú, Camilo, de este punto? ¿Es lógico que se haga tanto esfuerzo para algo que simplemente se encuentre de forma azarosa? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la historia? Bueno, desde mi opinión personal, yo creo que estos templos, estas estructuras, tenían un fin ya sea religioso, un fin ya sea para adorar a alguna deidad, pero ¿qué ocurre? ¿Qué quiero mencionar? Yo creo, y como lo he mencionado anteriormente, hay un canal que creo que en algún momento lo habremos visto, que menciona que supuestamente llegaron alienígenas y alienígenas ayudaron a civilizaciones antiguas y demás, y todo lo relacionan con alienígenas. Es un canal de televisión, pero bueno, ¿yo qué opino? Obviamente yo sí creo en alienígenas, pero lo que yo te he mencionado, o sea, yo opino que el ser humano es mucho más antiguo de lo que se cree, y a partir de esto creo que el ser humano tenía un conocimiento bastante avanzado, el cual sabían para qué elaborar estas estructuras, y quizás antiguamente la geografía en esta región era totalmente diferente, y pues quizás, ¿cómo decirlo? O sea, no era una cueva, sino en realidad estaba pues en la superficie y era un templo normal. Entonces nosotros hoy en día lo vemos como una cueva que está sumergida, el por qué quisieron hacer esto, pero yo opino que quizás fue una construcción que estaba en la superficie de una comunidad que era bastante avanzada, tenía las herramientas para construir esto, y podemos verlo reflejados alrededor del mundo en diferentes estructuras, como es en Japón con Yonaguni, como es en Perú con Machu Picchu, hasta en Colombia con Teyuna, que para los que no saben cuál es Teyuna, es la ciudad de Santa Marta, la ciudad perdida de Santa Marta. Entonces creo que son estructuras que antiguamente estas comunidades humanas tenían el conocimiento suficiente y sabían para qué utilizarlas, y era como algo normal, como hoy en día uno ir quizás a un museo, quizás a una biblioteca. Para ello eran estructuras normales que tenían una función general, quizás para la convivencia de las personas. Y ya que lo recuerdo, hay unas pirámides que se encontraron en Bosnia, y ya han hecho estudios que estas pirámides de Bosnia recargan a las personas, o sea, recarga como la energía, el aura de la persona, uno como que se purifica. Entonces yo creo que antiguamente estas estructuras, ya sea pirámides, esta cueva que estamos mencionando y demás, eran templos quizás para recargar la energía, como para que el alma, el aura se purifique. Maravillosa explicación, Camilo, y creo que me sumo
a tu disertación sobre muy posiblemente estas cuevas de Lunyu estaban bajo, sobre la superficie y luego quizás con el paso de miles de años posteriormente quedaron bajo tierra y por eso las encontramos y nos sorprenden hoy en día, sin lugar a dudas, uno de los grandes enigmas de China. Pero no menos impactante, uno de los misterios de los cuales estuvimos hablando detrás de cámaras, Camilo, me hablabas de momias en China y yo decía, wow, o sea, yo había escuchado de momias en otras culturas, pero no específicamente de China, y tú me hablabas que recientemente habían descubierto unas momias que corresponderían aproximadamente a la edad de bronce en algo que se conoce como la cuenca de Tarim. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Camilo? Bueno, efectivamente, Alejo, y para los espectadores se han hecho bastantes estudios, ya sea desde la parte arqueológica, desde la parte histórica, y han determinado 3 puntos importantes. El primero, y que suena muy chistoso, no tienen idea de dónde vienen. Algunos creen que son quizás mongoles, otros creen que vienen de la región del Tíbet, o sea, a día de hoy no se han puesto de acuerdo a qué región en específico es esta comunidad. Pues como ya sabemos, antiguamente esta región de China, habían varios grupos que estaban separados, que tenían sus propias comunidades, pero como tal no se logra identificar a qué comunidad pues puede pertenecer. Algunos estudios pues determinan que pertenece a X comunidad, otros a Y comunidad, pero un estudio totalmente que sea real, que sea sólido y que esté 100% hecho, no determina el origen de estas momias. Lo que sí saben es que obviamente son humanos, o sea, son seres humanos, como sapiens sapiens, pero pues no determinan el origen de estas momias. Y lo otro que les parece a esta comunidad científica bastante peculiar e interesante es que tenían rituales, entierros de símbolos religiosos, o sea, tenían sus propios cementerios y colocaban como especies de picos, de lanzas, conmemorando a algunos guerreros o mujeres que murieron en esta región, y hasta se pueden visitar y hay diferentes entierros fúnebres de estas comunidades, y estas momias están muy bien conservadas a diferencia de otras momias, porque aquí abro un paréntesis, en Colombia precisamente los muiscas también hacían entierros de momias y también se han encontrado momias. De hecho, a las personas, y aquí nos están viendo personas de Bogotá, pueden ir al Museo del Oro y ahí pueden ver una momia como tal que está exhibida. Entonces podemos encontrar que las momias de esta región de China están muy bien preservadas y que lo peculiar es su aspecto, que es blanco, o sea, se cree que cuando estaban en vida su color de piel era blanco y no ese color amarillo que muchas veces las personas se burlan de de los chinos, de esta región de Asia, que dicen que los amarillitos, pero pues algo que sí toca mencionar es que su piel es de ese color, como amarillito, pero estas momias que se han encontrado y que son reales son de un aspecto blanco, como caucásico, entonces es bastante pues interesante mencionar esto. Totalmente, Camilo. Estaba mirando una serie de investigaciones que se han hecho en los últimos años por parte de científicos de la Universidad de Harvard y tal y como tú mencionabas, se desconoce en certeza cuál es el grupo étnico al cual pertenecerían estas momias. Algunos de estos hombres de ciencia establecen que podría tratarse de un grupo étnico aislado que quizás no se integró totalmente o del que quizás no se conoce mucho al respecto. Así que muy interesante sobre todo este aspecto físico que tú nos dices, quizás de piel de tez más blanca, quizás más caucásicos, así que bastante interesante. Pues el origen, le reitero, momias en China que corresponderían a la edad de bronce y de acuerdo a expertos de Harvard aproximadamente 4000 años de antigüedad. Pues Camilo, quiero agradecerte mucho, de verdad, este dossier que nos has brindado en este espacio aquí en Mandrágora Misterios. Realmente para mí es un honor contar con personas tan jóvenes como tú, brindándonos tu trabajo, mostrándonos que hay personas también de las nuevas generaciones interesadas en estas temáticas, en investigar, en ir más allá, en desarrollar la contrahistoria. Te reitero que he enamorado de ese término, lo voy a usar de ahora en Dale, adelante, pero ya saben quién dale, lo creó.
Camilo Manjarres, si lo ven usándolo, va a ser obra de él. Camilo, ¿algo más que quieras agregar dentro de este dossier? Sí, Alejo, ya que lo mencionabas, hay un académico, un autor que me gusta mucho, que nosotros en las ciencias sociales le decimos Martín Bernal, que suena como muy pues latino, pues obviamente no es Mi latino. primo. Sí. Y Martín Bernal, él escribió un libro, el cual se llama La Atenea Negra. Este libro, no sé si lo has escuchado alguna vez, sabes de qué trata. Es un libro, bueno, muy largo. En este libro que él hizo, él postula que los griegos, esta civilización tan blanca, tan pura, como se nos ha hecho creer a lo largo del tiempo, en realidad el origen de los griegos es africano, que los griegos no eran tan blancos, sino eran de piel morena, hasta más oscura. Y es un libro pues bastante polémico, donde pues también menciona aspectos de geografía, de historia, pero bueno, la tesis principal es mencionar eso, cómo los griegos no eran arios tan puros, sino eran descendientes de africanos. Entonces aquí podemos comprender cómo en estas momias de China quizás tiene influencia lo que menciona Martín Bernal, que las momias chinas, estas personas blancas, quizás era una comunidad que estaba apartada, que quiso vivir apartados y pues China decidió censurar, ya sea porque no estaban de acuerdo con esto o simplemente no les interesaba a los siguientes historiadores, pero sí toca mencionarlo. Y tú mencionas algo muy peculiar, y es que decías que posiblemente, según los estudios, esta comunidad estaba apartada, ¿no? Y hay un relato que se ha escuchado a lo largo del tiempo, el cual habla de los discos Dropa, no sé si lo has escuchado alguna vez. Los Alguna vez lo escuché, que a propósito, me gustaría que, si quieres, Camilo, invitarte a una próxima sesión para desarrollar este dossier, porque es muy interesante, no solamente estos discos dropas, sino otros OPARTs bastante interesantes, Camilo. Así que, no, súper, súper interesante que hagas esa referencia. Y para terminar, y esos discos Dropa se mencionan creando una comunidad que estaba apartada de las otras, entonces podemos decir que posiblemente pertenecen a ellos, y así. Eso Tal era cual, ese Camilo. datico. Tal cual, Camilo, y quiero aprovechar este momento para que por favor invites a todos los mandragorianos, a esta comunidad de este canal, a que te sigan en tus redes sociales y en tu espacio misterio oscuro, cómo podemos dar con tus trabajos, que a propósito haces unas investigaciones maravillosas. Ya nos estuviste acompañando en Noche de Misterio en Caracol Radio, ahora estás acá, ya te vas a hacer famoso de aquí a History Channel, así que no se les haga raro. No, en serio, eres un chico muy talentoso. ¿Cómo te podemos rastrear en redes sociales y cómo podemos conocer tu trabajo? Gracias, Alejo, en serio encantado por estar acá, de nuevo muchas gracias. Y bueno, para los espectadores, pueden seguirme, como ya lo mencionabas, Misterio con W, Raya al Piso Oscuro, en Instagram y en YouTube, donde más estoy interactuando. También los que tienen TikTok, pues pueden seguirme ahí, pero inicialmente Instagram y YouTube. Contenido de misterio, todo lo que quieran. OVNIs, asesinos, conspiraciones, bueno, el misterio total. Y de nuevo, gracias, Alejo, en serio, muchas gracias por la oportunidad y gracias a todos los espectadores y que me disculpen porque ando un poco enfermo, entonces qué pena la voz. No, sonó muy bien. Ya saben, Misterio con W, Raya al Piso Oscuro, tal y como lo observan ahí en el texto que figura con Camilo en este momento, para que lo sigan en sus redes, sigan también su trabajo en YouTube. Como él dice, la gran cantidad de temáticas que hacen parte del mundo del misterio, en este caso asesinos, ovnis, algunos misterios interesantes. Estuve viendo también que hace unas semanas hablaste de antropofagia. No puedo utilizar la palabra textual porque el algoritmo de YouTube se pone un poquito nervioso. Entonces, Camilo realmente aborda muchos tópicos, desde luego desde su punto de vista académico. Es una persona que realmente le auguro mucho éxito con estos temas, no solamente como investigador, sino como docente. Camilo, de verdad, un honor haberte tenido en este espacio. Y bueno, como siempre digo, para despedir estos videos, no olviden
que si les gustó este espacio, los invito a que le den pulgar arriba y que compartan este video. Eso me ayuda bastante, y si quieren estar pendientes de todas las novedades de Mandrágora, los invito a que se suscriban y a que activen la campanita de notificaciones. Y voy a hacer mi cierre épico, Camilo, así que voy a poner voz de locutor. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos, y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Chao, chicos.